Buenas tardes, bienvenidos al bloque 3, en el cual vamos a hablar un poco de la transformación digital y cómo la inteligencia artificial, lo que son las nuevas tecnologías y todos los procesos asociados nos pueden ayudar en nuestro día a día, pero también sobre todo en lo que es la parte de la asistencia en emergencias, en catástrofes y en todos los procesos que más o menos se pueden dar en este planeta. Tenemos 4 ponentes hoy, excepcionalmente, cada uno de ellos va a hablar de su área, son 4 personas muy interesantes y las 4 nos van a enfocar un poquito cómo la tecnología y todo lo que estaba ocurriendo en este planeta en torno a la transformación digital va a influir en los procesos futuros de asistencia de emergencias. Os presento a Juan Luis Pozo Calderón, Antonio Vicente Contreras, Maricruz Olivas Delgado e Igor Olaizola. Y los 4 van a empezar a hablar un poquito ya, porque vamos un poco cortos de tiempo, sobre el tema que nos trata hoy. Por favor, Juan Luis. Bueno, como me gusta siempre empezar la introducción de alguna manera para que a esta hora, además mi compañera Maricruz antes me decía, vaya hora que nos han puesto, está todo el mundo dormido. Digo, bueno, no te preocupes, los animaremos a todos. Bueno, esta es la 13ª o la 13ª edición, pero con buen criterio, pues yo he participado ya con esta en 8, que siempre me piden un tema totalmente diferente. Digo, con lo cual alguno me ha visto y dirá, pero este no era el que en la sexta habló de no sé qué y en esta habla de no sé cuánto. Bueno, pues en la, digamos, 13ª, 13ª, bueno, pues ha habido una idea que me parece muy inteligente, precisamente por la famosa 12+1 o 12+I, pues de hablar de innovación. Y entonces cuando vamos a hablar de innovación, pues vamos a, de alguna manera, pues a intentar romper un pequeño, digamos, problemita que tenemos cuando hablamos de transformación digital. Y es que nos miramos el ombligo. Nos miramos el ombligo porque la transformación digital es muy importante, es muy necesaria, pero muchas veces pensamos que la transformación digital lo que nos va a hacer es quitarnos los puestos de trabajo. Y algunas veces tenemos intenciones muy favorables hacia la transformación digital, pero otras veces, digamos, de alguna manera, pues estamos reacios a que la transformación digital pues de alguna forma se imponga. ¿Por qué? Porque esta mañana hemos escuchado un bloque, me ha parecido magnífico, sensacional, con varias personas, entre ellos Gorka, Hilario, Fernando, que tenían un nivel tremendo en la exposición que han hecho, pero también había cierta defensa de lo que es el conocimiento, cierta defensa de que el conocimiento reside en las personas y que las personas somos las que tenemos que imponer los criterios finales a la hora de tratar una emergencia. Y efectivamente eso es así, eso es así. Nosotros podemos dejar que la transformación digital lo haga todo, la inteligencia artificial, que es de lo que venimos a hablar. Aquí hay varios expertos en inteligencia artificial y en haber desarrollado herramientas muy útiles, pero perdemos un poco el norte, que aquí estamos hablando de la vida de personas. Y cuando hablamos de la vida de personas, no deberíamos de escamotear absolutamente nada en conseguir los mejores medios para hacer frente a cualquier contingencia. Y nosotros, cuando Fernando me propuso un poco este bloque, bueno, pues queríamos contar algunas experiencias que hemos hecho, importantes, la va a contar Maricruz en este caso. Yo voy a saltar un poco por rápido, pues de proyectos que se han desarrollado pues para tener lo que llamaríamos de alguna manera lo que nos da la inteligencia artificial, que es la capacidad de tratar información de una forma que el ser humano no es capaz. Es decir, muchísima información en muy poco tiempo y sobre todo en tiempo real. Inmediatamente, inmediatez. Nosotros no tenemos la capacidad, por ejemplo, de estar controlando un espectáculo público con 200.000 personas y tener capacidad para anticiparnos a posibles movimientos que hemos podido definir con una inteligencia artificial como patrones de determinados comportamientos que podían dar lugar a una situación de riesgo y que una vez que se están produciendo esos movimientos, nada más que hoy en día con una tecnología de reconocimiento de vídeo, nos puede estar dando las señales de alarma que nosotros necesitamos interpretar. Aquí nadie está diciendo que tengamos que sustituir al experto en emergencia. Estamos diciendo que le demos las herramientas para que el experto en emergencia no esté mirando 400 cámaras en un espectáculo para ver cómo gestiona esas 400 cámaras, sino que esté teniendo las herramientas que están haciendo ese análisis y esa capacidad de tratamiento de esa información. Y eso es un poquito lo que queríamos poner. Bueno, pues yo voy a exponer una parte, un proyecto que hemos hecho nosotros dentro de lo que es la empresa que yo represento, Global Omnio. Pues tenemos un área específica de transformación digital. Una empresa, que es donde está Maricruz,
que es Goaigua, que está desarrollando tecnología para esa transformación digital. En esa transformación digital, el año pasado, nosotros elaboramos un proyecto que se llama Sofía, que es una herramienta, una app, que fue premiada en un concurso internacional de la NASA, donde se presentaron 8.500 proyectos. De esos 8.500 proyectos quedaron seleccionados 132 proyectos, y de los 132 proyectos solamente 4 pasaron a la gran final. Y de hecho, pues Sofía quedó la segunda en ese, con su segundo premio, y es una herramienta pues que sencillamente en una emergencia, en un accidente, en este caso desde el punto de vista de un incendio forestal, y tú te encuentras en medio de un bosque, tú tienes 40 herramientas, las que tú quieras, 40 app, las que queramos. Imaginaros en una humareda tremenda donde nos encontramos inmersos en una situación de peligro, y de repente tenemos una herramienta que alguien nos ha dicho que nos va a ayudar a salir de esa situación, ¿vale? ¿Cómo nos va a ayudar a salir de esa situación? Diciéndome que vaya para el norte, diciéndome que vaya para el sur, en esa situación de pánico, diciéndome de alguna manera, bueno, pues Sofía, que es la herramienta, pues lo que hace es que en la peor situación de pánico, yo cojo el teléfono, veo la imagen real que estoy viendo, y esa, con una plataforma, en este caso, y que integra toda la información, ha integrado toda la información geográfica, la información de, digamos, de los distintos cuerpos que intervienen, de las autoridades, de todo del plan de emergencia, digamos, que se ha puesto en marcha. Me está diciendo realmente sobre esa aplicación por dónde tengo que ir, si me tengo que ir, y me está diciendo a lo mejor que me vaya por medio de esos 2 árboles, por detrás de ese matojo, por allí. No me está diciendo, tira, yo estoy viendo por dónde tengo que ir, y me está marcando el camino por donde tengo que salir. Bueno, pues es una app gratuita, que es para los cuerpos de emergencia, y entonces la polémica surgía, de alguna manera, que si esas herramientas se están desarrollando, ¿por qué no llegan a dónde tienen que llegar? ¿Cómo tienen que llegar? ¿Cómo conocemos la tecnología? Y a mí me pasó en concreto, por una parte de mis responsabilidades, un caso que es este, que era el siguiente. Nosotros tenemos, y hablaba esta mañana Gorka, los planes de autoprotección de todas las instalaciones. Nosotros explotamos 2 grandes actividades turísticas, entre ellas el Oceanográfico de Valencia, que se ha convertido en la 10ª actividad turística de España, con 1,5 millones de visitantes, y el Acuario de Sevilla, que es donde vamos a implantar el plan de emergencia inteligente, el plan de emergencia y evacuación, porque hemos desarrollado una app gratuita, ahora os contaremos, sobre todo Maricruz dará más especificaciones, pero que era muy fácil lo que se me surgía. Yo tengo que hacer un plan de emergencia, tengo que hacer un plan de autoprotección, tenemos 1.000 documentos, damos formación, formamos a la gente, pero ¿y los millones de visitantes que se vienen todos los días a edificios públicos? ¿Qué podemos hacer para esos millones de visitantes que entran un día en un edificio público como este, que es la primera vez que algunos podemos haber pisado este edificio, y que de repente nos encontramos en una situación de pánico? ¿Cuántas personas se pierden, se esconden, no saben por dónde salir, no saben dónde se meten? Y si tenemos una tecnología que nos podía ayudar cuando ocurre cualquier cosa, para que en el momento que ocurre, sin yo haberme enterado, se me haya activado a mí una aplicación en mi bolsillo, en mi teléfono, que me vaya a marcar cómo tengo que salir del edificio, diciéndomelo, o bien cognitivamente, con información desde el punto de vista de que si estoy nervioso no tengo ganas de mirar, o sencillamente poniendo el teléfono y diciéndome tira por ahí, y ahora cuando tire por ahí sale, vas a ver lo que mismo que estás viendo, tira a la izquierda, vete a la derecha, vete. Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un plan de emergencia y evacuación totalmente inteligente. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado una app gratuita que se descarga para que se haga universal, se descarga en cualquier teléfono, que cuando tú entras en un espectáculo público, lo que va a hacer es que con un beacon, que es un aparatito que está en las instalaciones, se te va a activar sin que tú lo sepas. Si tú tienes necesidad, automáticamente, cuando tú estés dentro de esa infraestructura, si hubiese la necesidad, te va a decir lo que tienes que hacer, por dónde tienes que salir, y él va a interpretar dónde tienes que salir según las señales que ha recibido de dónde está el incendio, dónde está el problema, dónde te tienen que evacuar. Pero lo más importante, tiene localizado al 100% de las personas en cualquier momento. Si a alguien le entra el pánico y se esconde en cualquier sitio, en este caso los bomberos, los cuerpos que vayan a intervenir, van a saber dónde están las personas, van a saber el número de personas exactas que ocurre. Bueno, pues eso era un poco lo que venía a contaros, y como he corrido para que no me diga que no es el tiempo, bueno, me lo voy a saltar queriendo, pues lo primero que nos planteábamos era, pues lo que estábamos comentando, que tenemos mucha tecnología, que diseñamos con la tecnología esos planes de emergencia, esos planes de evacuación, esos planes de protección, que damos en ese caso esa formación, que hoy en día, por ejemplo, podemos hacer con la tecnología, y aquí lo que estoy haciendo es los 2 pasos o 3 pasos previos de lo que queríamos llegar.
Es decir, lo que siempre se le ocurre a la gente es, hagamos que los planes de emergencia, que toda la documentación sea accesible, que la tenga la gente, que la tenga en su dispositivo, que la tenga... Sí, eso es facilísimo, se han hecho 1000 aplicaciones, pero las podemos integrar de alguna manera. ¿Podemos tener una herramienta que realmente las integre? ¿Podemos tener realmente una herramienta que cuando ocurra algo en una situación industrial como esta, que esto es el Acuario de Sevilla, sepa dónde tiene que ir? Y la persona esté donde esté en esos puntos, sepa dónde se tiene que dirigir y que se lo diga la herramienta. No que la persona se encuentre ahí y de repente diga, vaya usted hacia la zona de no sé qué es positiva, váyase usted hacia... No, porque para empezar el problema es la interpretación, el pánico. Somos presas del pánico. Entonces, bueno, pues pasamos de alguna manera de tener la capacidad de tener la información totalmente digitalizada, totalmente integrada, y seguimos planteando otras experiencias que se han hecho en España, que han sido muy positivas, pero siguen siendo herramientas que no se integran y que tienen un alto coste. Me explico. Hoy en día, por ejemplo, esto es un proyecto que se ha hecho en el metro de Barcelona, donde realmente se va a un alto coste, es necesario para determinadas infraestructuras, donde cuando ocurre cualquier circunstancia, le está diciendo a las personas cuál es el camino exacto, se lo está marcando en el propio terreno. Le está marcando dónde tiene que salir, por dónde tiene que salir, a nivel de suelo, evidentemente, por si hay humo, por si va a gata, cualquier tema, él cumple, ¿vale? Pero esto al final, que es un invento muy importante, una herramienta bastante importante, todo el mundo en todos los edificios lo puede implantar. Podemos convertir de una puñetera vez, saltarle un salto cualitativo, para también formar a nuestras generaciones futuras en lo que es los planes de autoprotección, los planes de emergencia, con herramientas que realmente quiten el miedo, es decir, que te den la seguridad de que cuando tú estés en una infraestructura, tú no vas a tener que interpretar, si es la primera vez que has entrado, y si te ocurriera por ley de Murphy ese día, no vas a tener que interpretar nada de lo que estás. Vamos a aplicar la inteligencia artificial para eso, no para que nos diga lo que tenemos que hacer, malentendido, quitarme a mí la capacidad cuando yo he hecho el análisis de todas las situaciones, todas las probabilidades. También la inteligencia artificial, como bien va a explicar Antonio, va a ayudarnos a eso, nos va a ayudar a simular miles de escenarios. Una de las cosas que nos permite la inteligencia artificial es simular miles de escenarios, miles de probabilidades, miles de situaciones, y tenemos que utilizarlas a la hora de elaborar esos planes de autoprotección, esos planes de emergencia. Entonces, pues al final decidimos integrar con los beacons y con los dispositivos NFC, hemos decidido integrar esa información pues para conseguir algo totalmente diferente, que es una aplicación totalmente gratuita, que lo que hace la aplicación, lo único que lleva, por decirlo de alguna manera, es la aplicación es totalmente abierta, cualquiera puede integrar su plan de emergencia, es decir, sobre esa aplicación, ¿para qué? Para que en todos los edificios esa aplicación con esa inteligencia artificial pueda interpretar cuáles son las normas de seguridad, las normas de evacuación, cuáles son las vías, dónde se encuentra usted, por qué se encuentra usted. Con los beacons que me saltaba antes, hemos hecho ya simulacros reales y localizamos al 100% de las personas en cada momento, pero es que incluso cuando hemos formado a la gente en el plan de autoprotección, en el plan de evacuación, los distintos responsables de salas que tienen que evacuar a las personas que están en su zona, tienen perfectamente localizado inmediatamente en sus propios dispositivos móviles cuántas personas están en su zona, dónde se va esa persona. Si se les escapa a una persona, saben dónde se ha metido, van a buscarla, no tienen que estar, digamos, es una situación que da un salto cualitativo a lo que ocurre normalmente en todos los planes de autoprotección, que siempre te coge en el peor sitio, en la peor situación y en la peor, digamos, posibilidad de interpretación. Y luego el pánico, por desgracia, es inherente al ser humano. Cuando hay una situación de este tipo, todo lo que quisiéramos es de verdad que viniera nuestro ángel de guarda. Pues nuestro ángel de la guarda es esa aplicación. Eso es un poco el objetivo. Entonces, por no capitalizar, porque después, si Merche nos deja, vamos a hacer un poco el debate entre nosotros, le paso a Antonio para que explique él también la parte de lo que es la inteligencia artificial y quite ese pequeño miedo que existe normalmente a que la inteligencia artificial viene para sustituir lo que hacemos todo el día a día. No, la inteligencia artificial bien aplicada y bien utilizada viene para ayudarnos a gestionar adecuadamente situaciones que nosotros no tenemos capacidad de simular o que si tuviéramos que simularlas se nos haría infinito. Entonces, muchísimas gracias, le paso a Antonio para que haga la explicación. ¿He cumplido o no he cumplido con el tiempo? Bueno, si quiere... Con la presentación en la presentación. Bueno, pues buenas tardes. Ante todo, gracias por invitarme a estas 12+1 jornadas
Es un placer estar con todos ustedes. Realmente es cierto que teniendo el tema que tenemos, que es inteligencia artificial, y la hora, va a ser difícil salir del atolladero. Lo sé de antemano. Entonces, bueno, voy a intentar hacer una exposición un poco distinta a la que solemos hacer cuando hablamos de inteligencia artificial. Nosotros somos una pequeña compañía, somos un startup que tenemos 5 años, somos poquitas personas, menos de 20, pero es cierto que por suerte hemos tenido oportunidad de trabajar en proyectos muy relevantes. Esos proyectos relevantes van desde la concienciación en uso de sistemas de inteligencia artificial en edades tempranas, en colegios, hasta el uso de sistemas de inteligencia artificial en patrones de riesgo, como puede ser detección y alerta temprana en incendios y en otros escenarios. Yo lo que quería un poco es desmitificar el tema de la inteligencia artificial. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de una gran masa de cosas, y inteligencia artificial es simplemente el camino que estamos siguiendo para conseguir que los sistemas sean más inteligentes. Es decir, antes, cuando queríamos que un sistema hiciese algo y lo hiciese muy bien, pues lo programábamos para que hiciera eso. Y eso es lo que digo yo, los primeros software eran lavadoras, tostadoras, porque hacían una cosa y lo hacían muy bien. Entonces mi primer sistema de inteligencia artificial que fue capaz de hacer cosas y hacerlas muy bien como un humano, eso era pues un electrodoméstico de los que tenemos ahora. ¿Cuál es el paso normal? El paso normal es que ya queremos gestores, queremos a alguien que sea capaz de organizar todo eso. Ya lo estáis viviendo, algunos incluso tenéis en casa Alexa o alguno de los otros asistentes. Ese sería, digamos, el segundo punto, aquel que me está descargando y me está ayudando. Pero yo siempre aquí hago una reflexión. Tenemos que verlos como herramientas. Pensad, por ejemplo, que en entornos muy competitivos y de alto riesgo, por ejemplo, yo durante la comida decía, un ejemplo, yo soy muy forofo del motor, de tanto motos, coches, serían los coches, ¿no? Los sistemas, los equipos de Fórmula 1 tienen cantidades ingentes de personas y de sistemas y, por supuestísimo, utilizan cualquier herramienta que haya, inteligencia artificial incluida, y sin embargo nos sorprendemos cuando el piloto se enfada y da una vuelta más y pierde la carrera. Decimos, ¿cómo es posible todo eso? Pues es posible todo eso porque los sistemas de inteligencia artificial, en el fondo, están programados. Es como un niño. Si nosotros enseñamos a un niño a tener unas determinadas normas, pues ese niño se va a ir desarrollando bien, y si lo enseñamos con malas prácticas, se va a desarrollar mal. Con lo cual tenemos que pensar que los sistemas de inteligencia artificial son herramientas que están a nuestro servicio. Yo, esta afirmación, muchos colegas nos han criticado o me critican, ¿no?, porque utilizo esta afirmación, pero a mí me gusta decirlo, va a pasar muchísimo tiempo hasta que un sistema de inteligencia artificial pueda de verdad ser competencia de un humano en realidad en la toma de decisiones. Y esto lo tenemos todos claro, todos los especialistas lo tenemos claro, pero, pues hombre, vende mucho más, cuando nos preguntan en prensa, vende mucho más decir, ojo, que tenemos sistemas que pueden sustituir a las personas, que pueden hacerlo también como nosotros. Realmente estamos muy lejos y esto está por ver. Tenemos que integrar la inteligencia artificial de manera natural. Hemos integrado, por ejemplo, las redes sociales de manera natural. Facebook tiene ahora un sistema de alerta que cuando pasa un evento, de alguna manera activa modo alerta para que todo el mundo se pueda geolocalizar. Ese sistema es un sistema de inteligencia artificial. No pensemos, cuando pensamos en sistemas de inteligencia artificial, en cosas muy sofisticadas. Pensemos en esto que nos ayudan de verdad a solventar situaciones reales, porque así perderemos mucho el miedo escénico. Y segundo, ya y como última reflexión, me gustaría un poco ahondar en lo que decía Juan Luis, que es totalmente cierto. ¿Alguno de vosotros ha puesto en Google la búsqueda de una dirección para ir a un restaurante? Seguro, ¿verdad? Por lo menos 2, ¿no? Por lo menos. ¿O solo lo utilizo yo? No, todos. ¿Habéis tenido la curiosidad de escuchar o habéis quedado con la idea de lo primero que dice Google cuando inicia la trayectoria? ¿Os lo digo yo? Diríjase hacia el oeste. Diríjase hacia el oeste. Esto está muy bien si yo soy un Sioux y sé perfectamente dónde sale el sol, sé dónde está el oeste, sé dónde está el norte. Pero evidentemente si no soy un Sioux o no tengo esa capacidad de orientación, que yo no la tengo, pues evidentemente no sé el oeste. Si esto es lo que hace la compañía de software más grande del mundo, con su sistema de inteligencia artificial más sofisticado,
pues creo que tenemos que pensar de que realmente no es descabellado pensar que sí que son herramientas. Evidentemente, ese sistema de localización ya no me dice diríjase hacia el oeste, sino me dice diríjase hacia esos 2 árboles porque ahí está la salida, o diríjase usted hacia la zona de encuentro. Con lo cual, os doy ejemplos de que realmente, sin un fin, esa tecnología, por sofisticada que sea, no hace nada. Y ya termino simplemente con la figura de los nativos digitales. Aquí está así, yo soy nativo digital, claro, nací con mis 20 años. Los nativos digitales tienen otra forma distinta de abordar estas cosas. La mayor parte de las actuaciones que vamos a hacer en emergencias están tratando con nativos digitales. No olvidemos que esos nativos digitales a la misma vez están escribiendo mensajes, pendientes de lo que le entra en Instagram y a la misma vez haciendo fotos. No tienen ningún problema en geolocalizarse. Sus problemas de privacidad, nos guste o no, son distintos a los nuestros. Con lo cual pensemos en ellos, porque quizás cuando, por ejemplo, me preguntan, oye, no me pegues ahora, ¿cómo ves la idea de hacer una app para tal? Digo, problema, no te la van a instalar. Ellos quieren una app que esté integrada con lo que ellos utilizan. Sea lo que utilicen, sea Instagram, sea Facebook o sea lo que sea. Con lo cual, pensemos que ese ecosistema del cual forma parte ese nativo digital, que es un móvil en la mano y una tablet en la otra, y un ojo en cada sitio, pues son los usuarios los que vamos a tener que tratar en esas situaciones de emergencia. Reflexionar sobre eso porque yo creo que es interesante. No os robo más tiempo. Muchas gracias. Maricruz. Bueno, sí, funciona. Hola, ¿qué tal? Bueno, como ha dicho Juan Luis, yo pertenezco también al grupo Global Omnium y bueno, hace bastantes años que iniciamos el proceso de transformación digital. Tenemos una plataforma denominada GoAigua de soluciones tecnológicas que, bueno, originariamente es una plataforma de gestión del ciclo integral del agua. Nosotros somos una utility del agua, con lo cual tiene lógica que empecemos por ahí. Nos dimos cuenta de que tenía muchísimo más potencial. Es decir, si soy capaz de utilizar información, si soy capaz de sensorizar para tratar esos datos y gestionar algo tan complejo como el ciclo integral del agua, con una tecnología cada vez más avanzada, ¿qué no voy a poder hacer? ¿No? Y entonces sale un poco el concepto, la idea de ayudar tecnológicamente también para hacer soluciones en el ámbito de la gestión de emergencias. En ese ámbito surge... ¿Esto cambia? Ya lo ha dicho Juan Luis. Sofía es una aplicación social, pero conectada siempre a un gestor, ¿vale? Algo que nos va a ayudar de manera inteligente a saber cómo podemos, no solamente nosotros como usuarios, ponernos a salvo en un incendio, sino a los bomberos, a los dispositivos de emergencia, saber dónde nos encontramos, ¿vale? De Sofía nace también Teresa, que es la aplicación para gestión de emergencias en edificios y demás. Y si le das al clic, podemos ver un pequeño vídeo. Es un par de minutitos y así pues os ponemos como una peli. Entonces, bueno, comenzaremos un poco con este día en el campo bucólico. Estamos felices, nos levantamos, todo muy bonito, y de repente hay un fuego. ¿Vale? Nosotros ahora estamos muy acostumbrados a hacer fotos a todo. La gente, hay veces que no llama al 112, que hace una foto y la sube. Bueno, ahí tenemos como Sofía por detrás está evaluando la situación, ¿vale? El usuario llega un momento en que puede entrar en pánico, pero bueno, no pasa nada porque ya Sofía ha detectado que eso es un incendio, que es algo importante,
y ahora nos explicarán en Nowadays, inglés. it is faster and more common to share an queréis, luego image on lo- social networks than lo to voy make a phone comentando en call. castellano un poquito. Sophia ¿Vale? is an artificial intelligence that monitors images Efectivamente, el and usuario messages shared on comparte el social momento, networks le pone su without the need for hashtag, lo sube hashtags al or Instagram, mentions. al Twitter, Sophia works in a lo que web sea. and an app designed Sofía to con todas involve the esas public fotos in va the verification of images va aprendiendo que before es un determining incendio that the grave, situation is indeed que es dangerous. algo que The está information is comenzando, contrasted with different sources tiene by esa the inteligencia decision detrás, que le dan los propios In the expertos case en that it is incendios, que son los que determined to be a dicen, real fire, ojo que aquí puede haber un Sophia problema, alerts the aquí relevant no, organizations y con and eso users va of the aprendiendo app. la inteligencia Then she artificial. sends the profiles of the users named Cuando the fire to efectivamente the rescue detecta que hay un services while incendio, se generating conecta possible con escape routes. con Sophia, los gestores de social emergencias, con satélites, para ver pues dónde están los usuarios, por dónde hay que atacar el incendio para intentar contenerlo, etcétera. Y aquí ya estamos en un escenario un poco más distinto, ¿no? No estamos en el bosque, estamos en un edificio y hay un problema. Bueno, pues ¿qué hacemos? Cámaras térmicas. Bueno, las cámaras térmicas, ¿cómo se utilizan? Con un dron. Ahora todos sabemos lo que es un dron, los hemos visto 1000 veces, y el dron hace una batida y con cámara termográfica enseguida detecta dónde están los problemas. Incluso puede distinguir en qué planta y en qué punto exactamente están los problemas. Mientras tanto, nuestros usuarios están por ahí dentro. Pero Teresa sabe de indicarles dónde está el problema, qué es lo que tienen que evitar y, sobre todo, con realidad aumentada, por dónde tienen que ir para ir efectivamente a la salida de emergencia no más cercana, sino a la que les lleve, digamos, a estar salvados, no otra vez al incendio. Entonces, un poco para resumir, de lo que se trata es de conjugar todas estas tecnologías actuales, como son las redes sociales, la inteligencia artificial, los drones, en fin. Sofía, en concreto, lo que hace es detectamos cuando hay un incendio, ¿vale? Las personas ya están geolocalizadas. Los gestores del equipo de emergencias saben dónde tienen a las personas en distintas partes del bosque. Si a la persona le entra el pánico, no se preocupen, en realidad aumentada te aparecen las flechitas. Yo no soy un Sioux, no voy a ir al oeste ni al sureste. Voy a ir con una flechita que me va a ir indicando. Si entro aún más en pánico y lo que quiero es móvil al bolsillo y salir corriendo, tengo mi asistente, el Google Assistant, Alexa, Siri, que me va a ir diciendo, tira para la izquierda, tira para la derecha. Todo eso coordinado por un sistema también, por el gestor de emergencias, que está también viendo dónde está yendo la persona para poder ir a rescatarla. Y el objetivo final de todo esto es que no se muera gente, salvar a las personas. Lo mismo pasa con Teresa. Yo estoy en un edificio, lo que no hemos comentado antes, porque decía Antonio, las apps, efectivamente, igual no me quiero bajar una app para todo. Pongamos que estoy en el acuario de Sevilla y quiero también tener una experiencia en realidad virtual de la visita, ver los animalitos, todo esto. Bueno, pues yo entro allí y con un beacon, con un código QR, yo me descargo algo y también me estoy descargando todo el plan de emergencias del edificio. Sin yo saberlo, yo no interactúo. Me lo bajo y lo tengo ahí. Tampoco queremos, digamos, alarmar al usuario. Oye, mira, este plan de emergencia por si, coño, si pasa algo. No, no, no. No queremos eso. Pero el usuario lo tiene ahí. Y ante cualquier incidencia que pueda ocurrir en el edificio, esa app va a reaccionar. ¿Cómo? A lo largo de todo el edificio tendremos beacons situadas. Los beacons son unos dispositivos muy pequeñitos que funcionan normalmente con una pila de botón que duran 5 o 10 años y lo que hacen simplemente es decir estoy aquí, está situando al usuario. Mandan una señal en Bluetooth de bajo consumo, no es el Bluetooth al que estamos acostumbrados de oye, te asocio el dispositivo y me descargo no sé qué. No, no, esto lo estamos viendo en tiendas y demás, entras a una tienda, te llega un anuncio. Esa es la tecnología que se utiliza. Es tan sencillo como eso. Con lo cual, por debajo hay un proceso que está identificando dónde está el usuario y cuál es el mejor camino de salida. ¿Cómo sabe el camino de salida? Porque efectivamente ya hemos hecho una batida, sabemos dónde están los problemas y como siempre hay un gestor
hay un gestor que está viendo en su cuadro de mando todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Esto no sucede efectivamente sin un equipo humano detrás, pero un equipo humano al que ya le has facilitado la tarea y al que además le estás posibilitando poder salvar cuantas más vidas posibles mejor. Aquí también quería presentar, sin enrollarme mucho, estoy yendo un poquito, me estoy enrollando, ¿verdad? Vale. Otras cosas otras tecnologías que tenemos integradas también en el sistema, como por ejemplo las pulseritas NFC para hacer triaje de personas en situaciones de emergencia. Estas son tecnologías que luego se utilizan para otras cosas. Por ejemplo, estamos en un evento, llevamos a niños, el niño se nos pierde, mira, pues ya está, le ponemos una pulserita, esto queda, bueno, cada uno puede verlo de la manera que quiera, pero al final, oye, una está tranquila. El niño se ha ido por ahí y lo voy a poder localizar. Ese es el objetivo. Por ejemplo, la geolocalización de personas interiores es precisamente lo que utiliza Teresa con los beacons para situarnos en el interior de un recinto y saber dónde estamos. El control de aforos, bueno, esto para eventos es esencial en cualquier gestión de emergencias, cuando hay conciertos grandes, cuando hay aglomeraciones. Sabemos que tecnología, incluso con cámaras que van siguiendo a las personas y pueden detectar patrones de personas que, oye, esto es sospechoso. No lo he dicho, pero ¿cómo sabemos que una persona se está comportando de manera sospechosa? ¿Que inteligente es el software? No. Hay detrás una persona que sabe cómo son esos patrones y que le va diciendo a la IA, oye, esto es un patrón sospechoso. Chatbox. Chatbox pueden ser, pues hoy tienes una emergencia y bueno, normalmente los utilizamos con voz, ¿no? Es más sencillo, uno está en pánico, no se va a poner a escribir, pero bueno, puedes interactuar con el chatbox para que de manera automática se gestione tu incidencia. Esto, bueno, si pensamos que pueden haber, pues no sé, cualquier tema así un poquillo más delicado, que todo el mundo quiera, por ejemplo, llamar al 112 y no pueda todo el mundo acceder, pues bueno, tenemos este sistema automático gestor de ese tipo de incidencias. Incluso cosas que estamos implantando, que se caiga un tractor en mitad del campo. Bueno, ¿y cómo lo sabemos? ¿Y cómo llama el pobre señor del tractor a ver qué le ha pasado? Pues bueno, pues tenemos sensores, giroscopios, en fin, acelerómetros, esto está todo inventado. Y simplemente, pues cuando ocurre una desgracia, el móvil o incluso un dispositivo implantado en el propio tractor avisaría ya al equipo de emergencias. Y otro piloto que estamos haciendo es el tema para prevenir incendios, mucho antes de llegar nosotros a hacer una barbacoa y tener Sofía instalado, bueno, pues también está muy bien tener sensores de humedad del terreno y ver cuando el terreno está, efectivamente con un riesgo muy alto de poder tener un incendio. ¿Vale? Sofía y Teresa, que los hemos comentado, y ¿por qué lo pongo aquí? Porque todo esto puede integrarse en una misma plataforma, es decir, tenemos muchas cosas, muchas tecnologías, y al final dices, no, me voy a tener que instalar 80.000 programitas para seguir esto, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues nosotros tenemos la solución, tenemos una plataforma integradora de todo en GoAigua, sobre la que ya vamos construyendo la aplicación pertinente que sea, pero bueno, al fin y al cabo es una misma plataforma gestora que lo que hace es eso, gestionar toda la información y ponerle esa inteligencia detrás. Y aquí tenemos a nuestro gestor de emergencias con Nexus. Y nada más, eso es todo por mi parte. Gracias. No sé si ido muy rápido. Igor. ¿Hay un Chrome que está abierto? No, lo tienes aquí ya. ¿Ese? Vale, si le das a... más atrás. Estaba al final. Kaixo, arratsaldeon. Hasteko eta behin eskerrak eman dizkiot antolatzaileei, gure ikuspegia partekatzeko aukera emateagatik.
Bueno, yo voy a centrar la presentación, hasta ahora los ponentes se han centrado sobre todo en el usuario, ¿no? Cómo ayudar al usuario en un caso de emergencia. Yo me voy a centrar más en la parte de coordinación, ¿no? En los gestores, en los coordinadores que van a tener que lidiar con un montón de datos y un montón de información para tomar las decisiones adecuadas a la hora de gestionar la emergencia. Bueno, yo trabajo en Micontec, que es un centro tecnológico que está aquí en Donosti, en Miramón, y nosotros nos dedicamos básicamente al desarrollo de software en buena parte para el análisis de datos. En la mayoría de los casos lo hacemos para aplicaciones industriales, que en este caso pueden tener mucha relación cuando son en tiempo real, ¿no? La gran diferencia va a ser que en las aplicaciones industriales, a no ser que sean de seguridad del propio sistema, lo que se busca maximizar es la eficiencia, ¿no? Tener una relación coste-beneficio equilibrada. En un caso de emergencias de este tipo, vamos a ir a por la eficacia, ¿no? A que cueste lo que cueste, el resultado tiene que salir pues, con que toda la gente salga bien, ¿no? Para todo esto, bueno, hemos sufrido en los últimos años unos avances tecnológicos que han cambiado del todo, ¿no? La realidad de cómo se pueden abordar este tipo de situaciones. Por una parte tenemos que la captura de datos, ¿no? La capacidad que tenemos ahora de capturar datos es enormemente, muchísimo más grande, ¿no? Tenemos información de satélite, tenemos información de sensores que ahora cuestan mucho menos y también podemos ir colocando, como ya se ha visto, ¿no? En las ponencias anteriores. Tenemos los usuarios que también pueden ir subiendo información. Podemos llegar in situ con robots o drones a sitios donde a las personas nos cuesta llegar muchísimo o es peligroso llegar, ¿no? Y ellos pueden llegar y empezar a dotar de información. Además, tenemos capacidad de comunicaciones. Podemos comunicar la información a un punto central, ¿no? No es suficiente con que los sensores capten, también parece trivial, pero toda esa información tiene que llegar a un único punto central para que podamos empezar a tomar decisiones. Pero ahora podemos morir de éxito, ¿no? Si tenemos tanto dato que nos llega a un punto central, a ver cómo gestionamos todo eso que nos está llegando, si tenemos que tomar la decisión ya, ¿no? No tenemos un mes para ponernos a analizar, ¿no? En un Excel todos los datos, ¿no? Nos tenemos que decidir ya. Entonces tenemos que procesar esa información. Ahí entra la parte de inteligencia artificial, ¿no? Aquí la inteligencia artificial, al menos nosotros no la vemos como una bola de cristal que nos va a decir, decide esto. No, no, lo que nos va a hacer es reducir toda esa información a algo que nosotros podamos comprender. Pero claro, esa decisión que ese sistema, o esa reducción de datos que ha hecho ese sistema de inteligencia artificial, si nos llega como un número, una decisión, ¿no? Sí, normalmente en tabla de números, estadística, todavía vamos a sufrir para realmente tener un conocimiento de qué está sucediendo realmente, ¿no? Necesitamos ver, ¿no? Las personas entendemos la información sobre todo viendo, ¿no? Y eso es además lo que nos va a dar la rapidez porque puede activar nuestra intuición de esos datos, ¿no? Cuando tenemos un sistema complejo, la intuición es tremendamente importante. Perdón. Porque nos lleva a poner el foco allí donde luego ya el razonamiento va a empezar, ¿no? Vamos a encontrar la anomalía y ahí vamos a empezar a razonar. Pero necesitamos primero funcionar con la intuición, ¿no? Que es parte de la inteligencia. Y ahí entran las tecnologías pues, o de realidad aumentada o de visual analytics, ¿no? Normalmente nosotros este proceso, aunque está orientado a la industria, sirve igual en este caso, lo denominamos como el flujo, el lazo PDP, ¿no? Tenemos una realidad física que vamos a capturar, que vamos a digitalizar para poder trabajar con ese modelo y llegar a conclusiones, y ese modelo a su vez va a influir otra vez en el mundo físico, ¿no? Es cuando nosotros decidimos algo y actuamos cuando cerramos ese flujo, ¿no? Donde nosotros trabajamos es en la relación de digital a digital, ¿no? Esa información se ha recibido, tratamos esa información, se la presentamos a quien va a decidir, al experto de dominio en este caso, y esa persona es la que va a actuar, o ese grupo de personas es quien va a actuar en el sistema, ¿no? Y todo esto nos lleva al concepto de Big Data, ¿no? Tenemos un montón de datos, hemos recuperado. Si no entendemos muy bien cómo estamos tratando, qué nos está llegando, cómo lo tenemos que gestionar, me refiero ya al puro hecho de los datos, empezamos con el primer problema, ¿no? Algo que nos pasa mucho a nosotros es que cuando empezamos en un proyecto de este tipo, nos ven como ya han venido los frikis a instalarnos un sistema que vete a saber quién lo va a usar, ¿no? Sí, porque ahí todavía ese concepto de tecnología por tecnología, ¿no? Me acaban de poner un montón de pantallas por aquí, pero yo al final me voy a ir a lo de siempre, que es lo que entiendo y lo que domino, ¿no? Y todo esto que me han puesto, pues bueno, acaban de tirar el dinero al final, ¿no? Lo han puesto muy chulo para la inauguración, pero poco más. Eso es lo que tenemos que evitar, y para eso tenemos que entender muy bien qué es lo que vamos a representar pues en esos paneles, en todo eso que vamos a poner a disposición de la gente, para que realmente pueda explotar, ¿no?
Vamos a tener un montón de datos, ¿no? El primer problema va a ser el volumen. Ese volumen va a ser ingestionable para, evidentemente ya desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista humano. No vamos a poder digerir toda esa información. Además, en tiempo real van a llegar muy rápido, dependiendo de la dinámica de aquello que esté pasando, pero van a llegar muy rápido. Entonces también vamos a tener que estar frente a datos que están cambiando constantemente y tenemos que modelar de alguna manera para entender. Van a llegar de diferente manera. Puede llegar texto, de mensajes de gente que está escribiendo, puede llegar imagen, puede llegar datos de un sensor. Todo eso se tiene que integrar, se tiene que entender y dar de una manera coherente. Pueden llegar datos que son veraces y datos que no lo son. También tenemos que tener capacidad de que ese sistema nos diga cuál es la coherencia, la fiabilidad de los datos que estamos recibiendo para quedarnos con los buenos, ¿no? Y todo eso va a tener un valor. Ahí se pone money, en nuestro caso no es dinero, en nuestro caso es realmente que podamos tomar la decisión correcta. Con la locura esta de Big Data, algo que pasa mucho es que pensamos que como tenemos más datos, tenemos más información, tenemos más conocimiento. No es exactamente así. El crecimiento de los datos no va con el crecimiento de la información. Por tener muchos más datos, quizá no tengamos más información. Entonces, a la hora de montar un sistema de captura de datos, perdón, necesitamos saber realmente de todo eso qué nos va a aportar, ¿no? Todo lo demás va a ser, al final, artificio tecnológico. Tenemos que distinguir claramente que del dato que recibimos tenemos que ir subiendo, ¿no? De una manera cognitiva. Esos datos los vamos a pasar a información, esa información a conocimiento y de ese conocimiento incluso a tener una visión, ¿no? de lo que vamos a tener. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Con todo esto que estoy diciendo, al final vamos a tener un sistema más o menos complejo que nos da unos resultados que luego nosotros tenemos que interpretar, como decía, en tiempo real, rápido, visual. Tiene que entrar por los ojos, ¿no? Realmente necesitamos ahí un montón de paneles, puede ser uno solo, pero realmente el sistema nos tiene que decir directamente qué está pasando con esos datos. Y eso es lo que vamos a tener que definir. Lo que no se puede empezar es a hacer este trabajo, evidentemente, en tiempo de emergencia, ¿no? Este trabajo es previo. Todo el diseño del sistema, de cómo vamos a trabajar con los datos que estamos recogiendo, tiene que ser anterior, para que cuando estemos en marcha esté ya todo preparado y no haya problemas y le echemos la culpa a la tecnología cuando el problema es del diseño, ¿no? La tecnología tendrá sus partes de culpa, pero normalmente los problemas suelen venir también por un diseño incorrecto de los sistemas, ¿no? Y para finalizar, vamos a hacer un ejercicio matemático que me parece buena hora para hacer el ejercicio. Bueno, aquí tenemos una distribución de 4 grupos de datos, ¿eh? En XY. Son parejas de datos. Imaginaos que es un sensor, un grupo de sensores. Está pasando algo con estos datos, que es lo que tenemos que decir rápido, ¿no? Son 11 muestras, que tampoco son tantas. Claro, si a alguien le pregunto si es capaz de hacerme un resumen de qué está pasando aquí, sin más información, pues probablemente no haya muchos voluntarios, ¿no? Bueno, vamos a usar las estadísticas, ¿no? Vamos a usar la media, la varianza, las cosas típicas. Resulta que estas 4 distribuciones tienen exactamente la misma media, exactamente la misma varianza, exactamente la misma media y varianza en el eje Y también, correlan las 2 parejas de datos exactamente igual, son lo mismo. Vale, algo parece que hemos avanzado, ¿no? Vamos a pintarlos, ¿no? Además los vamos a pintar en 3D porque tenemos ya capacidad tecnológica a tope. Ahí están todas las muestras. Bueno, pues probablemente todavía no nos estamos enterando demasiado, ¿no? Y yo decía, joder, si pintamos los datos es cuando aportamos, sí, pero si los pintamos bien, ¿no? Esto está un poquitín mejor porque podemos ver que al menos hay 2 puntos que quizá podrían estar fuera de los demás. Y si lo ponemos directamente así, sencillo, tal y como estaban, ¿no? Esta es la distribución 1, la 2, la 3 y la 4. Si tuviéramos que hacer un análisis de lo que ha pasado, a golpe de vista ahora sí podríamos decir que la 1 y la 2 parece que no pasa nada. La 1 es lineal con cierto ruido, la 2 en vez de una línea, ¿no? Realmente responde a una curva, pero no hay nada raro. Sin embargo, en la 3 y en la 4 hay 2 puntos que se han salido, ¿no? Parece que en estos 2 casos, igual es un dato erróneo, no sabemos, pero desde luego empezamos a detectar muy rápido que en esos datos había 2 que eran los sospechosos, que algo habría que hacer antes de empezar a analizarlo de otra manera, ¿no? Y bueno, es un ejemplo muy simple de cómo realmente visualizando bien la información podemos llegar a tener, un poco como decía al principio, la intuición rápida de lo que está pasando para luego empezar a utilizar el razonamiento. Como conclusión, pues bueno, lo primero diría que la aportación tecnológica de todo lo que estábamos hablando solo tiene sentido si realmente somos capaces de identificar el valor de
de eso que estamos haciendo. No pongamos tecnología por poner tecnología. En todo lo que hagamos de inteligencia artificial, la comprensión rápida de ese sistema es lo que nos va a servir para tomar decisiones correctamente, como con cualquier experto, ¿no? Si un médico experto nos hace un diagnóstico y nos dice hay que amputar, probablemente él es el médico, ¿no? Pero probablemente le preguntemos por qué, ¿no? A mí convénceme primero, por muy experto que seas, de lo que estás diciendo, ¿no? Pues aquí es lo mismo, el sistema experto, sea real o artificial, nos va a tener que explicar, le vamos a tener que entender por qué está diciendo eso, y es a lo que vamos a intentar llegar con la parte que os comentaba de las visualizaciones. Y desde luego el diseño del sistema, de cómo hayamos conceptualizado, el cómo vamos a recoger los datos, cómo los vamos a mostrar, cómo vamos a crear los modelos, va a ser al final la gran clave de que estos sistemas, estas tecnologías, tengan un valor a la hora de tratarlos con fuego real, ¿no? Cuando la emergencia se produzca y realmente haya que tirar de ellos para tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Los ponentes nos han hablado de cosas muy interesantes, pero yo también les haría una pequeña reflexión a ellos sobre lo que han comentado. Hablamos de datos, hablamos de aplicaciones, hablamos del usuario que interactúa con una aplicación, hablamos de gente que hay al otro lado que recoge toda la información e intenta dar la mejor respuesta, pero yo preguntaría algo. ¿Tenemos los canales adecuados hoy en día para que se transmita esa cantidad de información con la rapidez suficiente para que realmente sea efectivo todos los procesos que estamos planteando? Me refiero, evidentemente, a que todavía existen zonas donde las conexiones son malas, donde el flujo de datos a lo mejor no llega al otro extremo. Evidentemente, mi dispositivo los va a recoger, pero ¿estamos garantizando realmente que van a llegar al otro lado? ¿Que van a llegar al que tiene que tomar la decisión? ¿Te respondo yo? A mí me encanta esa pregunta, por lo siguiente. Esto me ha gustado mucho la ponencia de Igor, porque he hablado de datos y ha puesto pues lo que al final un cúmulo de datos que hay que interpretar. Vale, pues cuando hablamos muchas veces, yo tengo discusiones, porque desgraciadamente o afortunadamente tengo responsabilidades a nivel de dirección y entonces hay que hablar de presupuesto. Y cuando hay que hablar de presupuesto siempre viene la misma discusión. La misma discusión es qué vamos a conseguir con esto, hasta dónde vamos a llegar y tal. Y siempre vamos o cero o infinito, o uno o cero. Es decir, quiero decir, siempre estamos interpretando que o conseguimos algo muy importante o no conseguimos nada. Y yo siempre digo que la tecnología hoy en día existe. Con lo cual, si yo, por poner el ejemplo, si cuando yo tengo en este caso, un sitio de un lugar de pública concurrencia, que vienen todos los días 2.000 visitantes, y si gracias a la tecnología consigo tener perfectamente localizado a 1.000 visitantes, por suponiendo que ya tuviéramos esa tecnología, pues ya he conseguido tener un 50% de visitantes que al día de hoy no los tengo. Con lo cual, cuando nos quedamos y nos encerramos en lo que es no querer asumir determinados cambios porque queremos el valor absoluto, estamos renunciando a entender las cosas desde el punto de vista que las tenemos que entender. Si todas las cosas tienen una progresión, la tecnología hoy en día existe, lo que necesitamos es, a mí me preocupa más, y era la parte que yo quería introducir ahora, y ahora ya aprovecho yo para introducirla, si ellos quieren contestar, ¿verdaderamente la inteligencia artificial evita el error humano o no evita el error humano? ¿Cuál es la relación entre la inteligencia artificial y el error humano? Eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Nos ayuda estos sistemas a evitar el error humano? Gracias a estos sistemas tenemos una capacidad mejor de avanzar en lo que sería la capacidad de respuesta y evitar la posibilidad de ese error humano, porque el fin final es evitar el error humano, no la interpretación porque estemos cansados, porque nos encontremos en una situación donde por un volumen de trabajo tenemos 50.000, por ejemplo, imaginaros un concierto, 80.000 personas, donde ya llevo 300, digamos, anomalías pequeñas desde el punto de vista falsas alarmas, y ya tengo a la cabeza y estoy allí de responsable de emergencia y yo ya no sé interpretar ninguna señal más, porque ya no soy capaz de interpretar más, porque llevo durante la gran parte de la noche 300 incidencias que ya me han hecho perder mi capacidad cognitiva. Pues esa es la verdadera discusión.
no la tecnología que ya tenemos, que la tenemos, sino hasta dónde esa tecnología ya al día de hoy nos permitiría evitar muchos errores humanos que se están produciendo. Y eso es la parte que yo doy como introducción de lo que he contestado para que contestéis vosotros y discutamos sobre el error humano. Si te parece bien, Merche. Bueno, igual para responder también a la parte de las comunicaciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que decías porque al final es algo que va en aumento, ¿no? La última noticia del lío entre Google y Huawei y todo eso, una de las cosas que tiene detrás es la tecnología de 5G. 5G, bueno, desde el punto de vista de sus batallas va por otra vía, pero 5G aporta algo en los teléfonos móviles que no se ha podido hacer hasta ahora, que es poder emitir la señal en lo que se denomina broadcast, que es, yo desde una antena puedo enviar un solo mensaje, o sea, un mismo mensaje a todos los dispositivos que están bajo cobertura. Además, solo en modo de recepción, es decir, ese móvil no tiene que conseguir alcanzar la antena, ¿no? Que es donde se le va el consumo y donde está la principal limitación. La antena emisora, a base de meter muchísima potencia, puede tener un área de cobertura enorme y llegar a todos esos móviles y dar la señal, ¿no? Entonces, con eso, bueno, pues son pasos que se están dando para que realmente las coberturas lleguen a ser globales, ¿no? Creo que es muy importante. Respecto a sistemas, ¿no? Inteligencia artificial y estupidez real, que podría ser, ¿no? Decía Einstein que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y bueno, de lo primero no estoy seguro, ¿no? Decía. Va a haber cosas que son inevitables, ¿no? Pero desde luego la estupidez o lo que se debe al despiste, ¿no? Ahí sí nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? La asistencia al despiste, de cansancio, de no darnos cuenta de cosas, y es como cuando jugamos yo sé, al 4 en raya o al ajedrez contra un sistema, ¿no? Igual nosotros somos más inteligentes, pero ese no se despista, no se le cuela una, no, a nosotros sí. Entonces ahí es donde nos pueden realmente dar un soporte muy fuerte. Sí, yo estaba un poco reflexionando acerca de esos dos puntos y es cierto que a nivel de infraestructura yo recordaría, es decir, cuando cada vez que planteamos esto, una frase que toda la parte de ingeniería lo hemos estado hablando siempre, es decir, la mejor tecnología disponible. Yo creo que nuestro foco, como decía Juan Luis, tiene que ser utilizar la mejor tecnología disponible. Evidentemente, ahora mismo la tecnología disponible en muchos casos no nos permite algo tan simple como conectarnos simultáneamente con muchos dispositivos. Pero por suerte para nosotros, poco a poco esto es un problema global, es decir, el acceso público no limitado a redes de comunicación es un problema global y se tendrá que solucionar, y en esa solución mejorará la tecnología y la disponibilidad. Mientras, tendremos que trabajar un poquito con lo que tenemos. En la segunda parte referente a la estupidez humana y la inteligencia artificial. El error humano, ¿eh? El error humano. Es verdad, es que me he ido para... Me ha gustado más lo de igual. Yo voy a utilizar ahí dos frases y una es de un compañero mío. Nosotros dentro de nuestro trabajo hacemos dos cosas, que es computación de altas prestaciones, es decir, ejecutar programas informáticos que son muy pesados y que tienen muchas horas de ejecución. Y lo segundo, de alguna manera, es buscar los mejores patrones de comportamiento. Y entonces hay una frase muy, muy simpática de un compañero mío que dice: lo que la máquina anda, a mí no me cansa. Como para decir categóricamente, en forma jocosa, en las tareas que son repetitivas, como puede ser mantener un alto nivel de atención, lógicamente una máquina no se va a cansar, no se va a desesperar y no va a tener otros factores. Lo hemos probado, tenemos incluso experimentos de estrés en situaciones asociadas a crisis o asociadas a inversiones financieras, y sabemos que evidentemente ahí las máquinas, demostrado, son superiores. ¿Qué es el tema? Si yo quiero un consejo, tendré que tener un consejo de un buen consejero. Si ese sistema IA es un sistema que está bien entrenado, pues probablemente su consejo será bueno. Si el sistema no está bien entrenado, pues me puede estar dando falsos positivos igual que cualquier humano. Entonces, eso es mi reflexión. Maricruz, te toca. Sí, yo un poco en la línea. A ver, también está claro que además de eliminar errores debidos a cansancio / estupidez, además las máquinas son capaces de jugar con muchas variables. Y has puesto antes el ejemplo. Para encontrar esos dos puntitos, bueno, pues la máquina ya te dice: mira, estos dos puntitos no están donde tenían que estar. Pero si me pongo yo a ver cada uno de los puntitos, a ver si está donde tiene que estar, pues voy a tardar más tiempo.
Entonces proporciona esa doble eficiencia, digamos. En cuanto a si puede eliminar del todo el error humano, evidentemente no, lo comentábamos. Bueno, ahora hay mucha algoritmia basada en Machine Learning, que aún no se ha ido aquí, pero bueno, lo comento. El Machine Learning al final es entrenar a una máquina para que haga algo. Hay algoritmos de todo tipo. Nosotros hace poco desarrollamos un algoritmo para detectar protozoos, que no lo puede hacer un ser humano. Pues sí, lo hace un ser humano. De hecho, es un técnico especialista del laboratorio quien me está diciendo en la imagen dónde está el protozoo y cómo se llama. Es decir, de entrada la máquina no sabe absolutamente nada. Si estamos errando en la detección de ese protozoo y qué especie es y a qué categoría pertenece, etcétera, la máquina se va a pensar que lo que hemos dicho es verdad. Incluso yo le puedo decir que es un can, es un perro. Esto no es un protozoo, es un perro. Bueno, pues la próxima vez que la máquina vea una fotografía con otra muestra tal y vea ese protozoo, dirá, uy, esto es un perro. Entonces tiene esas limitaciones y somos los seres humanos los que tenemos que poner, paradójicamente, los que tenemos que poner la inteligencia a la inteligencia artificial. No sé si... Vale, bien. Me gustaría también tocar otro tema, que es, habéis hablado de una aplicación que es gratuita, se puede bajar, ¿no? Pero detrás de esa aplicación hay una infraestructura muy grande y supongo que un coste muy elevado. Sí. Entonces, yo me preguntaría si todo el mundo, o sea, digamos, yo como mundo no me refiero a esta ciudad ni al entorno mío, sino al planeta en global, podría acceder en algún momento a este tipo de tecnología para que, digamos, se pudiera implementar ya como de forma universal en todos los procesos de emergencia. Porque, claro, el alto coste supongo que hará imposible que en algunas zonas pueda llegar, digamos, este tipo de inteligencia artificial. Te contesto por la profundidad de tu pregunta. Primero, era uno de los objetivos de este bloque. Es decir, explicar de alguna manera que las organizaciones que están desarrollando determinadas herramientas, están desarrollando determinados prototipos, cómo pueden de alguna forma no ser unas desconocidas para los que necesitan esos prototipos y necesitan todas esas herramientas. Evidentemente, cuando una organización se gasta un dinero, en este caso en desarrollar una herramienta, puede ocurrir por dos motivos el que eso sea gratuito. Primero, porque esté financiado por fondos públicos, por ejemplo, hayas hecho un proyecto con el CEDETI, y te lo haya financiado, con lo cual es un prototipo para que se utilice por muchas otras empresas o se utilice por muchas otras, digamos, organismos, o porque has participado en algún concurso internacional y has ganado un premio que te permite desarrollarlo. El problema muchas veces de los prototipos no es tanto que el prototipo esté disponible o no esté disponible, que es lo que ocurre mucho en un mundo que cada vez nos miramos más el ombligo y nos peleamos, sino que de alguna forma cuando desarrollamos un prototipo parece que queremos competir con nuestra competencia inmediata, que es rentabilizarlo en 2 segundos. La única rentabilidad en el mundo de la tecnología es convertir algo en universal, y para eso tiene que ser gratuito. Si no lo conviertes en universal, has perdido el tiempo, te has gastado el dinero. Has hecho una herramienta que no sirve absolutamente para nada. Porque los negocios que hay paralelos a eso, que es donde tú puedes amortizar esas inversiones, son realmente negocios de asesoramiento, de la implantación de esa inteligencia artificial en todos esos planes que hay muchísima gente que no los ha desarrollado para luego interpretar esos escenarios de cuáles serían las soluciones más correctas, cuál es la inteligencia artificial. Pero tú no has pensado nunca en desarrollar herramientas para que esa herramienta en sí misma, por lo menos mi filosofía y la premisa que nosotros hemos implantado un poco en este tipo de desarrollo, es decir, para que esa herramienta inmediatamente tenga una repercusión económica. Es absurdo. Porque vas a competir con 10 que van a instalar la herramienta. Para eso es un desarrollador para alguien, se lo desarrollas para el Museo del Prado, uno de los museos que podría instalarse la herramienta, se lo desarrollas, le cobras lo que sea y terminas con el tema. Tú lo que estás desarrollando realmente es una tecnología que estás intentando que se haga universal. ¿Qué ocurre? Que el verdadero segmento de negocio para organizaciones como nosotros, para muchas otras organizaciones que puedan aprovechar también esta sinergia, que son los que tienen el expertise, son aquella gente que va a ayudar a que esos planes de autoprotección pasen de ser unos planos a convertirse en inteligentes, a que el sistema pueda interpretar qué es lo que hay que hacer en cada circunstancia. Es decir, abres una vía de negocio para muchísima gente y es donde
es la siguiente. Yo parece que estoy intentando hacer tu papel de moderador, pero es la siguiente parte, esa reconversión humana del talento. El talento está precisamente en que gracias a esas herramientas dediquemos a la gente a darle valor a lo que hasta ahora no le hemos dado valor. Como se decía esta mañana en el primer bloque, sí, hay aplicaciones informáticas que te sacan un plan de autoprotección y te sacan 200 folios de churro. Y te sacan los 200 folios de churro y tienes el plan de autoprotección y le pones el sello. Pero después, ese plan de autoprotección, hemos sido capaces de tener una herramienta para dedicarnos realmente a lo que tiene que hacer el especialista, que es irse a la planta, irse a la instalación, irse al ayuntamiento, irse al edificio público y formar a todo el mundo. Primero, formar por tener la retroalimentación del conocimiento en cuáles serían yo, por ejemplo, sobre un plano puedo opinar determinados temas. Cuando vengo aquí, opino otras cosas así. Pero el técnico muchísimas veces lo que le falta es poder dedicar su tiempo y sus recursos a que eso sea efectivo, a que él aprenda. Y terminando y dando paso a mis compañeros para ese tema, lo más importante de las herramientas de Machine Learning es el tema del autoaprendizaje. Hoy en día la inteligencia artificial tiene una capacidad tremenda de ayudarnos en el autoaprendizaje. Es lo que decía Maricruz con buen criterio. Yo le digo que es un perro, pero te puedo decir que a partir de ese momento él me va a decir que es un perro, pero me va a sacar siempre, me va a intentar preguntar continuamente, oye, perdona, ¿y este nuevo que ha aparecido que no estaba catalogado, qué es? Y esta cosa nueva, que esta interpretación nueva, o esta posibilidad, él te va a aprender y te va a decir, cuando tú le marques una serie de criterios, te va a hacer evaluaciones continuas sobre esos criterios y te va a decir, mira, yo he evaluado estos criterios y considero que a lo mejor la mejor salida no sería como tú la has planteado. Deberíamos de reestudiarla, deberíamos de analizarla. Esa es la importancia de la inteligencia artificial. Entonces, las herramientas, si el que las desarrolle como una herramienta para que tenga una comercialización en la propia herramienta, no, perdón, eso no es una herramienta, eso es un desarrollo ad hoc, para alguien que te lo contrata y se lo haces. Si lo que quieres es universalizar un modelo de trabajar, que es convertir los planes de emergencia, los planes de autoprotección, en planes inteligentes, tienes que hacer una herramienta abierta que se convierta en universal, que luego tu posible repercusión económica es en ayudar a muchísimas organizaciones a implementar la inteligencia a sus documentos estáticos, a esos papeles que tienen 400 planos, que los tienen que implementar ahí y que tienen que darle esa inteligencia. Ese es verdaderamente donde las organizaciones podemos buscar esa retroalimentación de ese negocio, que la buscamos. No vamos a contar lo contrario, porque sería absurdo y sería mentir, pero no lo buscamos universalizando una herramienta. Si no universalizamos una herramienta, que creemos que es un avance tremendo, al final no estamos haciendo nada. Estamos retrasando el avance. Y estamos poniéndole puertas al campo también. Yo, ahondando en esa reflexión que hace Juan Luis, además es un ejemplo que todos conocemos y en el que todos participamos. Es decir, creo que en esta sala prácticamente el 100% de los equipos serán Android o iOS, con lo cual todos estamos participando en un modelo de negocio del que Juan Luis dice. Realmente lo que se ha universalizado es la transcripción del audio al texto. Todos participamos entrenando los sistemas de Google y los sistemas de iOS cuando utilizamos nuestros terminales, y hay una parte de ese negocio, de ese modelo de negocio, que es una parte de pago, donde iOS y Android hacen, digamos, el dinero por esa universalización de la herramienta. Ese es un modelo que probablemente, si queremos que funcione, va a tener que estar presente en cualquier cosa que esté relacionada con la inteligencia artificial. Un gran beneficio para la sociedad, para un sector, para un área, y luego, digamos, una parte empresarial donde estará la consultoría, donde estará el know-how, donde el humano siempre estará, y donde de alguna manera se va a hacer, o las compañías harán el negocio. Y la parte humana siempre está. Yo quería, a lo que decía mi compañera, también lo mismo, es decir, el aprendizaje automático está funcionando. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que estuvimos trabajando sobre determinación de mosquitos peligrosos, peligrosos quiero decir, que por transmisión de enfermedades, y realmente había patrones de comportamiento, y cuando no se conocía, un experto, que era un humano, decía, este mosquito es o no es. Con lo cual realmente siempre va a haber una labor de consultoría, una labor de apoyo para esa parte del negocio, pero tiene que estar universalizada. No sé, Igor, si ¿Quieres tú seguir? Bueno, respecto un poco a la pregunta de la escalabilidad, ¿no? De escalar este tipo de sistemas y que sean universales. Hay un tema muy importante, ya aparte del negocio, que son las propias fronteras, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando en un proyecto de tratamiento de datos de incendios, porque claro, los incendios tienden a no parar en las aduanas, ¿no? Se saltan al siguiente país sin ningún problema.
pero los países tienen sistemas de tratamiento de crisis de incendios que se basan en bases de datos distintas, protocolos diferentes. Entonces es un lío enorme, ¿no? La estandarización de todo eso, pues un poco al nivel de lo que se ha podido conseguir con el 112, ¿no? Que más o menos estés donde estés, tú pones 112 y eso funciona. Pues en la otra parte tiene que haber, ¿no? Tiene que haber sistemas que unifiquen todo eso, y cuando eso se da, se permite que este tipo de servicios, que bueno, tienen una parte que sí está a favor, ¿no? Que es la parte de los estándares de sistemas operativos y despliegue en usuarios, que eso sí es más o menos estándar, pero en la parte de atrás, ¿no? Entonces hay una responsabilidad también de las administraciones de tender a estandarizar todo esto para que luego cuando los servicios se hagan, los costes de adaptación de país en país, de administración en administración, pues no acaben siendo barreras, fuertes barreras, ¿no? Otro capítulo que tendríamos un poco que tocar, pero que ya también se tocará mañana más ampliamente, sería de que este tipo de aplicaciones, este tipo de servicios recogen una cantidad de datos. La privacidad, cómo se toma, porque claro, yo tengo muchos chavales que me dicen que no, que ellos no se conectan en determinados momentos, como puede ser cuando salen por la noche. Yo soy profesora, entonces claro, las cuestiones pueden ser muy diversas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de una sala de fiestas con una adolescente de 18 años, son las 5 de la mañana, algunos no están conectados porque no quieren, simplemente. ¿Qué pasa con los datos? ¿Cómo se recogen y cómo se privatizan? Yo te puedo responder. Maricu, si tú quieres. No, a ver, ese es un tema que de hecho con la nueva ley y demás, yo por ejemplo antes no estaba en el sector del agua, pero bueno, también trabajaba en una consultoría y recogíamos gran cantidad de datos derivadas de llamadas y de conexiones de telefonía móvil. Y de las primeras cosas que yo, por ejemplo, podía ver perfectamente, podía trazar una llamada y ver cuál era el IMSI, que es el identificador único de una tarjeta SIM, ¿vale? No es el número de teléfono, pero es el identificador único. Incluso yo recuerdo cuando empecé que veíamos los SMS porque no estaban encriptados de ninguna manera. Y era muy gracioso, esto antes del WhatsApp y demás. Ahora eso ya no se puede hacer. Entonces, los datos se anonimizan en todas las plataformas automáticamente. Y hay mecanismos para salvaguardar precisamente esa privacidad. Y además es que si te hacen una inspección y ven que no estás haciendo eso, te cae la del pulpo. Pero vamos. Te cierran. Entonces, bueno, tratas los datos de manera anónima y entonces dices, pues había 80 personas en la discoteca a las 3 de la mañana, pero no te voy a decir quiénes son. Lo podría saber, pero no te lo puedo decir. Salvo, yo qué sé, casos de atentado terrorista, en fin, cosas muy específicas que también están previstas en la ley, con lo cual, en principio, se salvaguarda. Bueno, cuando dicen que todo es gratis es porque tú eres el producto, ¿no? Como pasa con Google, con Facebook y todo esto. Bueno, cuidado tenemos que tener, desde luego. Vale. La privacidad está garantizada de tal manera que las peticiones que nos llegan ahora por las administraciones, cuando estamos hablando de este tipo de herramientas, hay peticiones que son totalmente, lo explicaba yo en la charla que he dado en la radio esta mañana, que son totalmente contrarias a lo que estamos hablando, no para saltarse a la privacidad, sino para intentar que los ciudadanos tengan vehículos donde, manteniendo su confidencialidad, puedan comunicar determinadas situaciones. Y me explico. Una de las cosas, por ejemplo, que preguntaba, en este caso un servicio de atención telefónica, un tipo 112 de la Generalitat Valenciana, era si se podía desarrollar una aplicación donde las personas se identifican en la aplicación y se identifican adecuadamente, pero que la comunicación de cualquier incidencia sea totalmente anónima. Y no le puedan pedir más datos. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente, cuando tiene un conflicto en su casa, venía por un tema de violencia de género, o vecinos al lado, pues no quiere denunciarlo. Porque no quiere que aparezca de repente que yo he sido el que he llamado, el que llamé al 112, el que llamé al tema. Entonces, lo que se está intentando es
desarrollar una aplicación donde yo me he identificado y estoy perfectamente identificado, porque si no colapsaríamos y podríamos, y sobre todo con temas de ciberseguridad, podríamos colapsar los servicios de emergencia con llamadas falsas, con lo cual cuando hay una llamada falsa sí se va a identificar a la persona. El que se ha dado de alta acepta expresamente en esa privacidad de datos que si hiciese una llamada falsa automáticamente perdería su derecho a la privacidad de sus datos. Con lo cual, pero ya lo que te están pidiendo es darle seguridad a las personas de que su anonimato no está registrado bajo ninguna aplicación. Sí que hay una aplicación, por decirlo máscara, que va a evitar que esos datos se conozcan, salvo que se haya utilizado incorrectamente en este caso. Y es lo que te están pidiendo ya, porque hay hay varias análisis de situaciones que se han producido de emergencia donde no han llamado a la gente por el miedo a la represalia, del vecino, sobre todo en temas de esta tipología, y ya te piden, por favor, hagan una aplicación que permita esa privacidad, que la administración no quiere saber que usted esos mecanismos de privacidad los ha aplicado 100%, los tiene totalmente aplicados, pero el ciudadano también quiere llamar anónimamente y anónimamente sabiendo que corre el riesgo, si es para colapsar los servicios de emergencia, de tener en este caso la posibilidad de que te identifiquen adecuadamente. Buenas. Muy buenas. Tiene una trampa lo que acabas de comentar, porque sabes positivamente que por orden judicial, una vez realizada la llamada, las compañías están obligadas a dar los datos de quién ha llamado, a qué hora ha llamado y demás. Con lo cual, pues esa privacidad para las empresas, y eso está muy bien y es muy bonito y queda muy restringido. Yo, personalmente, no tengo puesta la geolocalización, tengo puesto todo, porque total, al final, si alguien pregunta, ahí va a quedar. Pero bueno, en cuanto al tema que habéis comentado antes, del tema de los incendios, recordaros, el año pasado el anterior, que hubo unos incendios atroces. Las zonas de sombras y de comunicación fueron muy graves, hasta el punto que los que somos miembros de la REMER tuvieron que intervenir, porque el sistema de comunicaciones que se utiliza a nivel estatal es el TETRA, la transmisión digital terrestre, para los que no sepáis. Y es el que utilizan tanto bomberos como policías, y ambulancias, con lo cual los datos no llegaban. Y ya siguiendo con el tema de lo de la privacidad, y para terminar, me parece un poco absurdo que agarréis esto con pinzas cuando en realidad todos somos conscientes de que aunque tengas el teléfono móvil apagado, ¿sabes dónde está? Yo puedo localizarlo. Totalmente. Entonces, quiero decir que implementando a lo que estáis diciendo, sin entrar en el nombre, ni la persona, ni la llamada, ni tal, sí que es cierto que se puede saber los aforos, dónde están las personas, dónde está todo. Y tampoco haría falta una orden judicial para poder posicionar a esas personas en una situación, entiendo, ya una vez protocolizado y metido dentro del plan de emergencia, como recomendación, quiero decir, o sea, esto ya es cosa vuestra de si lo queréis implementar o no, pero la ley sí os ampara en ese sentido, ¿o estoy equivocado? No, pero son dos cosas distintas. Tú estás interpretando una parte del problema desde el siguiente punto de vista. La pregunta que ha hecho Merche era relativa a que cuando la gente adquiere o se introduce en una determinada aplicación, ¿cómo se garantiza la privacidad de esos datos, que esos datos no se están utilizando para otras finalidades? Es decir, esas finalidades comerciales, finalidades de localización de quién ha estado, a qué hora ha estado, patrones, porque hoy en día, y eso Antonio lo sabe mejor que yo, no solamente que el teléfono este móvil está apagado y podemos saber dónde está y cuántas personas hay, sino que hoy en día, por ejemplo, por fortuna, por desgracia, todas las aplicaciones se utilizan pues para interpretaciones desde el punto de vista de temas comerciales, edades, tiempo de permanencia, qué cosa le ha gustado más, cuánto tiempo. Yo puedo saber exactamente cuánto tiempo se ha quedado una persona delante de un escaparate, cuánto tiempo esa persona ha estado más en qué le ha gustado más, si la exposición de tiburones o la exposición de medusas. Todo eso hoy en día puede sacar los patrones. Es decir, cuando se refería a Maricruz la interpretación, es que nosotros lo que estamos haciendo ahora es segmentar
en cada aplicación, y nos lo están haciendo unos controles tremendos, cuáles son la información que vamos a sacar desde el punto de vista de patrones. Es decir, ya hoy en día con la inteligencia artificial te puede sorprender no ya lo que sacas, sino que podíamos sacar interpretaciones de que estos dos no iban juntos y se han juntado en el camino. Estos dos se han liado, iba con otro y se ha ido con este. Todo, porque permite hacer cualquier asociación de información y es todo, como ha hecho Igor, dibujándolo gráficamente. Te dibuja pautas de desplazamiento de una persona, cómo se ha comportado dentro de la estancia, qué es lo que ha hecho, dónde ha estado. Eso se está utilizando, por ejemplo, en temas de infraestructuras críticas, en seguridad, porque yo soy responsable, lo estamos utilizando, con autorizaciones, en este caso, judiciales. Pero te quiero decir es que la contestación era hasta qué punto, cuando tú tienes una herramienta, esa herramienta ya tiene unos controles para determinar, y hoy en día nos obliga, cuando desarrollamos una herramienta, a definir toda esa inteligencia artificial, cómo la vamos a aplicar y qué vamos a sacar, y qué información vamos a sacar y qué análisis vamos a realizar de la información. Y lo otro era el segundo escalón, que entraba, es decir, oiga, y si estoy autorizado a utilizar esta información, pues realmente yo sé quién está, aunque tenga el teléfono móvil apagado, y sé el aforo que hay y lo puedo tener. Y el beacon además me lo detecta. Cuando entra un móvil que está encendido, la única historia, me detecta perfectamente que la persona que ha entrado. Lo sabe perfectamente. No me hace falta que esté conectado en ese sentido. Con lo cual, lo que te quiero decir un poco era, la contestación era a lo que viene, al futuro, que es qué interpretación de esa información vamos a hacer cuando tengamos esa inteligencia artificial. ¿Para qué la vamos a utilizar? Solamente para finalidades de emergencia, y eso es lo que Maricruz bien apuntaba, que está siendo bastante bien regulado y que está obligando a demostrar adecuadamente para qué está utilizando esa información y no utilizar esa información para otros fines. Pero hoy en día, por desgracia o por fortuna, todos que estamos aquí ahora mismo estamos perfectamente controlados y apuntando lo que decía Igor, lo que decía Antonio, por desgracia, seguramente hay una aplicación, en este caso informática en algún ordenador, que no se cansa, que está trabajando 24 horas, 365 días y además minutos extra, todos los que les quieras echar, es decir, no pide horas extra, y está analizando ahora mismo cuál es el comportamiento de los que estamos aquí, porque alguien ha implementado una aplicación. Y de hecho hemos tenido problemas de espionaje, en este caso a través de ciberseguridad, donde desgraciadamente nos hemos encontrado, porque es una materia que también me toca por fortuna, por desgracia, donde nos hemos encontrado que estamos analizando patrones de comportamiento de la plantilla de una instalación para ver posibles vulnerabilidades a futuro de esa plantilla. Habían instalado un programa que llevaba ya unos meses instalado para controlar todos los movimientos de la plantilla en la instalación para ver sus comportamientos, para ver sus posibles vulnerabilidades, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo trabajan por eso. Y hoy en día eso es posible. Es una máquina que está continuamente coordenada por coordenada, captando, como lo ha pintado Igor, toda la información de los desplazamientos a cada 2 minutos de una persona, a cada minuto, cada 30 segundos, le da igual. Y la están dibujando en un mapa y está sacando sus pautas. Y este siempre va de los responsables de seguridad de una instalación, te saben que si se queda dormido por la noche, si se pasea por las instalaciones, si hace la ronda adecuadamente, si cambia de formato de trabajo, lo saben todo, todo. Nada más que con su teléfono. Bueno, yo ahí agrego que también no se nos olvide, porque mezclamos habitualmente dos temas, que son los temas de tecnología con los temas de legislación. Quiero decir, realmente nosotros estamos en un ámbito que es la Unión Europea, con unas normas que son bastante restrictivas en el tema de protección de datos personales, pero realmente si saltas al otro lado del Atlántico, el tema cambia, y aún más, si te vas a la parte de Oriente Medio, a Israel, el tema cambia, por ejemplo, totalmente. Entonces, claro, si hablamos de tecnología, por supuestísimo que se puede llegar a determinar cualquier cosa. Si hablamos de legislación, dependiendo del sitio donde se esté o del momento del país que esté, evidentemente es obvio que no tiene nada que ver Estados Unidos antes del 11 y después del 11 de septiembre, las normas, en España pasa igual, en todos los sitios pasa igual ante una situación de extrema emergencia, donde realmente estos protocolos se alteran y se va más. Con lo cual yo pondría, la tecnología está aquí y todos debemos de elegir el nivel donde estamos. Por ejemplo, en España, yo ahora mismo, a través de estas cámaras, no podemos hacer un patrón facial porque está prohibido, cuando en realidad podríamos tener un patrón facial y saber quién hay aquí. Pero sin embargo, si
cualquier persona de las que hay aquí, tiene una condena por acceso a, por ejemplo, locales de juego, ese patrón facial sí se puede hacer para evitar que entre en un local de juego, y las empresas están autorizadas a negar su entrada. ¿En qué punto estamos? Entonces, creo que es bien, cuando hablamos de tecnología, hablar de tecnología. Cuando hablamos de legalidad, ahí está un poco en esa... Por eso tenemos esas confusiones, yo creo. Yo, si me permitís, comentar también que con un punto más positivo, ¿no? Quizás. No, lo digo porque no solamente, además, mediante el móvil se puede saber todo lo que hace una persona, sino que, bueno, nosotros tenemos casi toda la ciudad de Valencia con contadores inteligentes para el agua, y hay una de las aplicaciones que estamos viendo, y estamos además implicando bastante tiempo de gente muy experta haciendo algoritmia muy buena para detectar cuando los patrones difieren, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar esto? Pues, por ejemplo, la típica persona mayor que deja de abrir el grifo. Ahí está pasando algo. Entonces, bueno, también es... Exacto. De una Entonces, persona mayor que se dio de alta en servicios sociales. Ahí tenemos un servicio para personas mayores que puedan estar solas y puedan caerse no atendidas. Entonces, la hija la había dado de alta en el servicio del ayuntamiento, te consumía normalmente en unas horas de la mañana, un día no consume y le salta una alarma solamente a la hija. Mire usted, su madre está en su casa, no consume. ¿Qué hizo la señora? Llamó a servicios sociales, mire usted, mi madre sí está en su casa. Mandaron a los servicios sociales, a la policía local, y la señora se había caído. La señora nos felicitó en la prensa porque gracias al servicio la persona no había muerto, porque la encontraron caída. Podía haber pasado 2 días, podía haber pasado, la hija no trabajaba en Valencia, estaba afuera, con lo cual gracias a eso se evitó esa situación. Todos los patrones de consumo hoy permiten determinados servicios que tú prestas a la ciudadanía. Previa autorización, claro. Previa autorización, claro. Es un servicio que te tienes que dar de alta en asuntos sociales del ayuntamiento. Lo que nos encontramos es un poco intentar publicitar ese servicio para que las personas, la sociedad lo perciba de una manera positiva, que no estamos inmiscuyéndonos en la privacidad de nadie, sino que estamos intentando ayudar, y con fines sociales se pueden hacer muchas de estas aplicaciones. Una cosa que tú has contado antes, que no te quise interrumpir la presentación, pero las pulseras que comentaba Maricruz son pulseras que valen 50 céntimos, que en muchos espectáculos se están poniendo ya a disposición. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, vas con los 2 niños a un espectáculo y de repente te encuentras allí una aglomeración de personas y te entra el miedo, pero los niños quieren entrar. Papá, que hemos venido, que queremos entrar. Pues entonces coges y dices, bueno, vamos tranquilos, vamos a ir un momentito a la recepción, cogemos las 2 pulseritas, os pongo las pulseritas y ya os tengo localizado totalmente durante todo el tiempo, pase lo que pase, ya me quedo más tranquilo. Y eso, por ejemplo, pues es una de las tecnologías que hoy en día ya se integra en cualquier espectáculo. La posibilidad de que personas con las que tú acudas a un determinado evento, pues tú te vayas, en este caso, al servicio central que haya en el espectáculo y le pidas las pulseritas, que valen económicamente muy poco, y automáticamente tienes identificado, no hace falta que el niño lleve móvil, lo tienes identificado en todas las instalaciones. Con lo cual, si pasa cualquier cosa, además, inmediatamente tú en tu aplicación, tienes una aplicación, le das inmediatamente y los servicios de seguridad ya saben dónde está el niño. Tú sabes dónde está el niño porque te va a salir, para que te quedes tranquilo. Entonces, esas son las cosas que estamos innovando y mejorando la calidad, digamos, de los ciudadanos. Desde un punto de vista un poco general, yo diría que todo lo que aporta de beneficios, pues, todo este conjunto de tecnologías, al final sí pone en compromiso la privacidad, ¿no? Pero vamos a llegar a una situación, tú has citado también al principio, ¿no?, de que los nativos digitales no tienen tanto problema. En la Edad Media nadie tenía un DNI con su foto y el dedo puesto ahí, ¿no? Ni en Estados Unidos hasta el 11 de septiembre, si alguien en la sala tiene tal, no era obligatorio tener un documento identificativo. Es a partir del 11 de septiembre, que no hace tanto, cuando se hace obligatorio. Entonces, la sociedad asumimos que, bueno, pues al final quien gobierna necesita unos mecanismos de control, porque somos un montón de gente, millones de personas. Se dice que hay más gente viva que muerta actualmente, ¿no? Para que nos hagamos una idea del crecimiento que hemos tenido, ¿no? Para gestionar todo eso y que tengamos unos niveles de bienestar al final, pues bueno, hay que ir, bueno, no sé si hay que ir, ¿no? Esa pregunta sería filosófica. Se está yendo hacia un compromiso cada vez más, ¿no?, de los niveles de privacidad. Y eso creo que, o sea, no ser conscientes de eso o decir que no va a ser así sería mentir, ¿no? De todo eso, que luego tiene que haber una buena regulación y también buena tecnología, porque también depende de cómo se hacen las cosas, se pueden permitir más o menos si se cifra antes, si se cifra después. O sea, luego también hay aspectos tecnológicos que tienen implicaciones, ¿no? Pero que va a haber un nivel
de privacidad menor es una obviedad, ¿no? Ya hay una guía de uso de buenas prácticas de la inteligencia artificial emitida por la Comisión Europea, y yo creo que eso lo que está a falta es de que especialistas de otras áreas irrumpan ahí diciendo que es permisible que haga un sistema de inteligencia artificial y no. Yo técnicamente puedo hacer que el sistema haga unas determinadas cosas, pero probablemente no tenga la ética o el conocimiento necesario, y probablemente sea la gente, las personas especialistas que van a trabajar con un sistema de inteligencia artificial en gestión de riesgos y emergencias son los que tengan que decir qué es lo que debería ese sistema hacer o qué licencia se podría tomar referente a una situación normal o qué no. Eso es un poco la... Sí, y en ese sentido, algo que ya pasaba en biología, pero no en proyectos de inteligencia artificial, en Europa ya son que están cada vez más exigiendo que los proyectos tengan un comité ético, ¿no? Exacto. Hasta ahora eso en biología obviamente pasaba, no, en informática no pasaba, al menos no en los proyectos corrientes, ¿no? Y ahora se está estableciendo cada vez más, y siempre hay que hacer un formulario ético antes de empezar, y siempre preguntan pues esos aspectos, ¿no? de para qué se van a utilizar, cómo se van a tratar, qué pasa con la privacidad. Es sorprendente, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial dedicado al descubrimiento de nuevos o tratamiento de parte de genética o de descubrimiento de nuevos medicamentos tiene un montón de restricciones y está perfectamente acotado, un comité ético que lo regula, límites donde puede llegar. Un sistema de inteligencia artificial simplemente para cualquiera de las cosas que hemos expresado, pues no tiene una regulación clara que digas hasta dónde puede llegar. Quizás es un paso importante que hay. Ahí se está yendo poco a poco. Hombre, si me permitís, con lo del broadcast que he estado comentando antes para mandar mensajes de emergencia y tal, yo que me tocó hacer en el máster sobre Fukushima, sí, pues eso es lo que tocaba. Implementaron un canal más en las comunicaciones de la telefonía móvil para dar alertas locales en puntos muy localizados, diciendo pues va a haber un terremoto o hay una central nuclear o hay un no sé qué o hay un no sé cuántos, de tal manera que incluso se apagaban las teles o se encendían indicando que va a haber un terremoto en tanto tiempo o ha habido una fuga de no sé qué en tanto tiempo, que ellos, pues estamos hablando de 3 a 10 minutos, que más o menos era lo que ellos calculaban. Y con respecto a lo que te había comentado antes, yo creo que no vulnera, yo personalmente, habría que mirarlo con los servicios jurídicos, pero yo creo que no vulneraría en ningún caso el tema de saber el aforo que tenemos simplemente por los móviles. O sea, Google a día de hoy, tú puedes, con la aplicación puedes saber en esta plaza cuántas personas hay conectadas. Entonces, bueno, pues relativamente, que es lo que se suele utilizar pues para los partidos políticos y decir, o las manifestaciones, pues hay tantos... ¿Me explico? Hay distintas administraciones que están... lo que pasa es que ahí siempre hay controversias de todo tipo, pero hoy en día, por ejemplo, ¿De qué ley aplica, que no, más que de qué ley aplicar, voy por el tema de los aforos, sobre todo las fiestas de fin de año, se quiere de alguna forma que haya una obligatoriedad de aforos en todos los establecimientos, obligatoriedad que sea controlada electrónicamente. Porque, claro, evidentemente hay muchos espectáculos donde se venden muchísimas más entradas de las personas que pueden entrar, se justifican lo que no se tiene que justificar. Bueno, pues eso se va a imponer ya. Se va a imponer ya lo que sería ese cuenteo electrónico, que es una simple aplicación que detecta el número de personas que están en una. Y eso va a ser un salto cualitativo. Entonces, por resumir un poco todo lo que hemos hablado, y por ir terminando, no, porque nos van a pegar si no terminamos, la tecnología está, la tecnología es necesaria, y lo único que tenemos es un pequeño problema de entender cuál es nuestro papel con esa tecnología. Esa tecnología nos permite hacer de alguna manera lo que hasta ahora no podíamos hacer, por ejemplo, primero porque el ser humano, y sobre todo aquí, somos muy pícaros, y por ejemplo, si tú pones un aforo electrónico en un establecimiento, pues si pueden entrar 4 más, porque entre 4 más que son 4 entradas. Pues pero no. sin móvil. Pues no, tiene que saltar una alarma para que no puedan entrar 4 más en un espectáculo. Bueno, pues todo eso, gracias a Dios, lo que estamos haciendo, si nos negamos a asumir la tecnología, es ponerle puertas al campo. Si estamos retrasando algo que es totalmente necesario, porque nuestra capacidad y nuestra percepción la tenemos que dedicar a implementar esas soluciones, no a vigilar esas soluciones. No podemos tener un señor viendo 400 cámaras
Por ejemplo, nosotros tenemos centros de control de infraestructuras críticas donde el responsable de seguridad no está mirando ya 400 cámaras como se ve en las películas. El responsable de seguridad tiene un software de reconocimiento de vídeo que si hay una intrusión, automáticamente le salta la cámara con la alarma, la cámara por donde se está produciendo la intrusión. Ya no tiene que estar mirando 400 cámaras, porque antes era mentira que mirara 400 cámaras. Por eso todas las películas, cuando roban el museo, está tumbado el policía tomándose el bocata y están robando el museo. No puede ver ninguna de las cámaras. Hoy en día, eso, gracias a Dios, hemos pegado un salto cualitativo. Pues eso es lo mismo que pretendemos con el tema de emergencia. Pretendemos que, sobre todo, en temas, por poner varios ejemplos, el plan de autoprotección, los planes de emergencia, pues que sean planes inteligentes. Y que los usuarios que estén dentro les informe automáticamente la herramienta que veamos más oportuna en cada momento, porque la tecnología irá evolucionando. Pero si conseguimos tener identificados al 60%, al 70% de los usuarios que están donde están, ya hemos dado un salto cualitativo con lo que tenemos ahora mismo. Cuando además, esta mañana, por conclusión del bloque 1, pues comentaba el moderador, pues que en su industria, pues cuando han hecho los simulacros, pues estábamos en la discusión de la diferencia de un simulacro, yo en eso tengo bastantes discusiones también, no quise intervenir, de lo que es un ejercicio, lo que es un simulacro y lo que es un test de estrés, que ya es el máximo nivel de realidad, pues que la gente sale corriendo. Y la gente tiene la manera de salir corriendo. Pues imagínate si sale corriendo cuando tú has hecho un equipo de gente para ayudar a la evacuación de un edificio. Y son los primeros que hace 3 horas que se fueron. Porque es que esto no era mentira, que esto es real, que está ardiendo. Y están todos corriendo. Pues eso es lo que la tecnología te va a ayudar, por lo menos, que aunque pasase eso, la gente sepa lo que tiene que hacer. El que entra por primera vez en ese edificio en su vida. Porque suele ocurrir, ley de Murphy, los 4 que te mueren por los que te meten en la cárcel, que hablaremos después de la responsabilidad de ahora, de la responsabilidad, los 4 que te meten en la cárcel son por esos 4 que tú firmaste el plan de autoprotección y el plan de autoprotección nadie fue capaz de aplicarlo porque nadie se involucró en aplicarlo. Tú tienes que buscar la tecnología que te ayude a aplicarlo, estés tú, no estés tú, o haya gente negligente que no quiera aplicarlo. Digo negligente por generalizar, que no las personas, sino porque siempre haya gente que en su responsabilidad diga lo primero es mi culo, perdón, de la expresión y salgo corriendo. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Pues claro, esto es un debate, ¿no? ¿Alguien del público, aparte del compañero? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿No? Bueno, pues yo creo que nos toca un café y como un poco, digamos, de conclusión, también hablar de que será necesario en el futuro que todo esto se universalice, ¿eh? Y que el acceso tanto al conocimiento tecnológico como a las comunicaciones sea universal.